Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar con el estudio ahora del tabernáculo. Un tema muy interesante, muy importante que todos nosotros debemos conocer y que damos gracias a Dios porque podemos hacer un estudio una vez más serio, responsable de lo que significa el tabernáculo. Y vamos a iniciar pues con esta clase, sesión número 1, que le titulamos simple y sencillamente Introducción para conocer el contexto de lo que es el tabernáculo o lo que Dios dispuso en su corazón presentar, ¿verdad?, a su pueblo por medio, en este caso, de Moisés, para que se le estableciera un tabernáculo, un lugar de adoración en el desierto. La palabra tabernáculo, iglesia, viene del hebreo mishkan, o también del griego skenos, o skenos, perdón, skene también, en donde estas palabras, tanto en hebreo como en griego, hacen referencia a una choza, a una guarida, a una cabaña, a una casa, sí, con cortinas, a una habitación. También hace referencia a una morada, a una tienda de campaña. Bíblicamente, el tabernáculo representa y es para todos nosotros, o fue para todos nosotros, fue para el pueblo de Israel, y nosotros lo comprendemos hoy, el centro de reunión oficial para la adoración a Dios. ¿Sí? Así, el centro de reunión oficial establecido por el Padre Celestial para que su pueblo, las 12 tribus de Israel, se juntaran, se reunieran alrededor de él para la adoración. En Números 2:2 dice así: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, a su estandarte, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión, ahí acamparán. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos vamos a percatar que en los capítulos 25 al 31, al 39, ¿sí?, y se registran prácticamente 50 capítulos, alrededor de 50 capítulos en donde se menciona del tabernáculo, de la instrucción, ¿sí?, de cómo erigirlo, cómo establecerlo, quiénes lo iban a hacer, cómo lo iban a poder hacer. Pero vemos pues que en el capítulo 31, por ejemplo, se le da a Bezalel, hijo de Uri, pues precisamente espíritu de Dios, para que tuviera esa inspiración y esa sabiduría en el diseño de las cosas que se le iban a decir por parte de Moisés que hiciera. Es de que desde el capítulo 25 del Éxodo al 31 se registran las instrucciones de Dios para construir el tabernáculo. Ya adelante del 35 al 39 nos dice y nos confirman cómo fueron seguidas esas instrucciones. Pero, ¿qué pueden mostrarnos ahora estos antiguos y complicados detalles de construcción, o complejos e interesantes y muy importantes detalles de construcción? Bueno, primero, cuando nosotros vemos y leemos que Dios se toma punto por punto, detalle por detalle, para construir el tabernáculo, hermanos, lo primero que debemos estar viendo es que la alta calidad de los materiales preciosos que adornaron el tabernáculo precisamente nos muestra la grandeza y la trascendencia, o lo trascendente que Dios debería ser para ellos y para todos nosotros. También, hermanos, vemos cómo se escogieron algunos materiales que eran muy comunes, pero que tenían una característica muy importante que vamos a ver durante el estudio de este tabernáculo. Sí, pero hoy solamente vamos a ver la introducción. Había un primer velo y un segundo velo que rodeaba el lugar santísimo, en donde precisamente era santidad a Dios, o era sí, el lugar santísimo de Dios, en donde nada precisamente podía entrar, sino solamente lo autorizado por el Padre Celestial en las condiciones que él había establecido. Así es de que eso simbolizaba, el lugar santísimo, la separación que había entre lo común y lo limpio. También podemos ver, cuando observamos el tabernáculo, la naturaleza precisamente portátil, o que se tendría que
armar y desarmar el tabernáculo. Y entonces muestra precisamente el deseo de Dios de acompañar a su pueblo a donde quiera que iba. Bueno, en este caso durante el tiempo que estarían en el desierto. Ahora bien, hasta este momento el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, antes, fíjese, antes, desde el Edén, había tenido la presencia de Dios. Dios estaba con ellos. Dios les dijo que tenían que alimentarse del árbol de la vida, ¿sí? Que era, hoy usted y yo sabemos que era un tipo de Cristo. También posteriormente el pueblo de Dios en diferentes etapas de su historia habían construido altares. También antes, ¿verdad? Construyeron un arca, Noé. Y durante toda esa historia, pues, habían tenido símbolos que representaban o llevaban a Dios a adorarle, llevaban a adorarle a Dios. Pero algo que debemos nosotros darnos cuenta es que pronto, a veces, muy pronto se habían convertido en lugares de idolatría. Esa era la realidad. Y con el tiempo también una costumbre o un icono que en lugar ahora de acercarlos a Dios, los estaba separando. Por tal motivo, usted y yo en esas manifestaciones de Dios y situaciones que Dios estableció, como le digo, como el arca, como los altares, como la serpiente de bronce, ¿se acuerda? En el desierto. Por tal motivo, pues vemos cómo esa serpiente de bronce, por ejemplo, que levantó Moisés por mandato de Dios, después fue derribada. Y cómo también fueron derribados muchos altares. Sin embargo, las fiestas establecidas por mandato de Dios se celebraban. Como por ejemplo esa fecha memorable de la liberación de Israel que le llamaron la Pascua, ¿no? De la liberación de la esclavitud de Egipto. En el libro de Éxodo podemos ver o leer acerca de las fiestas establecidas por mandato de Dios. En Éxodo 23:14, por ejemplo, dice así: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿Cuál es la primera fiesta? La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Y así dice, ¿qué harás ahí en esa fiesta de los panes sin levadura? 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo. ¿Cuándo lo harás? En el tiempo del mes de Abib. Ahora, el mes de Abib corresponde también al mes de Nisán. ¿Cuál era el mes de Nisán, mes de Abib? Entre marzo y abril, que es cuando se celebra la Semana Santa. No sé si usted ha visto, ¿no? Sí, la Pascua. A veces se celebra la última semana, última quincena de marzo y a veces la primera quincena de abril. Creo que hoy es la primera semana de abril. Dentro de la primera semana de abril está la primera quincena, ¿no? Entonces hoy va a ser en esa semana más. Y eso es precisamente el mes de Nisán o mes de Abib. Ahora, también dice que celebrarás en el tiempo del mes de Abib, porque en ese mes, saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Otro mandato de Dios está en el versículo 16, dice, también la fiesta de la siega, que son los primeros frutos de tus labores, que hubieses sembrado en el campo. Ahora, ¿cuándo se celebraba la fiesta de la siega? Bueno, 5 días después de los panes sin levadura, que es la fiesta de Pentecostés. Y también la tercera fiesta, la fiesta de la cosecha a la salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Ahora, esa fiesta a la salida del año aproximadamente es en septiembre, que es el séptimo mes. Primero el Abib y luego ya llega septiembre, ¿no? El versículo 17 dice así, 3 veces al año pues se presentará todo varón delante de Jehová el Señor, y no ofrecerás delante de Dios, o no te presentarás con pan leudo, ¿sí? No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Ahora, ¿por qué cito estas celebraciones que vienen en Éxodo 23:14? Bueno, estas celebraciones eran en agradecimiento a Dios desde que se establecieron por Dios, que fueron establecidas por Dios, se siguen celebrando, hermanos, y seguirán celebrándose perpetuamente. Sin embargo, a partir de ese momento que narra el capítulo 23, se iniciaría, escuche bien, por mandato de Dios,
la construcción del Mishkan, Skenos o Skene, que es el tabernáculo para el Padre Celestial. Esto es, tenían fiestas, pero ahora el Señor había designado, pues, y quería diseñar un tabernáculo para que ahí alrededor de ese se celebraran todas las fiestas y Él descendiera con su pueblo, ¿sí? Y cumpliera lo que próximamente o posteriormente les iba a revelar. Entonces mandó pues que se erigiera o que se construyera el centro de reunión oficial para la adoración a Dios. Y todas esas fiestas se hicieran precisamente alrededor de este lugar. El tabernáculo pues era una tienda móvil o transportable, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo servía como santuario donde los israelitas iban a presentar sus oraciones, sus ofrendas, sus sacrificios y sus alabanzas a Dios. Todo con el propósito de llevar a cabo lo que Dios mismo había establecido. Ahora, muy importante, hermanos, bien importante, es que todo lo que se haga sea por mandato de Dios. Y cuando se establezca algo, ¿verdad?, que nosotros debemos participar de ello, aún en este tiempo, debe de ser algo establecido por Dios o a la forma de Dios o como Dios lo enseña en su palabra, siempre, hermanos. Y así fue como se construyó precisamente el tabernáculo, como Dios, con el propósito de Dios y como Dios lo había establecido, y que lo vemos en esos capítulos de Éxodo. Así es de que todo lo que usted y yo debemos hacer, que era lo que también en ese tiempo debía existir en el corazón del ser humano, todo debiera ser con una convicción, porque simple y sencillamente lo estamos haciendo para Dios. Hoy en este día que hemos decidido, ¿verdad?, venir al estudio bíblico a orar primero, interceder por las necesidades de nuestros amados hermanos, pero también a recibir esta enseñanza, lo hacemos por Dios y para Dios, porque necesitamos conocer más de Dios, de su perfecta voluntad, y hay que estudiar la Escritura también. Así es de que sin duda alguna el estudio del tabernáculo nos llevará a comprender más todo lo que Dios nos comparte en el contexto general de su palabra. El tabernáculo es muy importante, hermanos, para comprender todo lo que Dios ha dispuesto desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. No olvidemos, pues, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y nos daremos cuenta, pues, que todo tiene un porqué y un para qué. Y desde hoy también sabemos que el templo que mandó construir Dios a Salomón tiene esos mismos principios que el tabernáculo tenía en su momento, hermanos. Y asimismo el templo de Esdras, de Nehemías y aún el de Herodes precisamente conservaron esos principios que estaban dados como instrucción para establecer o para erigir el tabernáculo. Acuérdese, nada, absolutamente nada en la Escritura es por casualidad, nada. No olvidemos, como le dije hace unos momentos, como dice 2 Timoteo 3, 16, 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, ¿sí? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en este caso, conocer el tabernáculo de Dios. Por cierto, el tabernáculo que tenemos ahí, ¿verdad? Esa que está en la foto, bueno, al principio y al final vamos a poner, es la foto de esa réplica que tenemos aquí, que fue donada por unos hermanos muy amados de San Diego, ¿verdad? Así es de que ahí están, nos lo donaron y tenemos el tabernáculo ahí para que usted de repente vaya a observe lo que vamos a estar, ¿sí?, compartiendo en estas semanas. Y acuérdese, no hagamos de un icono o algo, no le demos un lugar que no le corresponde, simple y sencillamente es una maqueta para, si deseamos estudiarlo, lo podamos ver con más claridad, ¿verdad? Nada más es eso. Así es de que todo lo que Dios hizo es perfecto. Y cuando diseñó, pues, o dio la instrucción para que diseñara y se estableciera o se erigiera el tabernáculo de reunión, pues precisamente Él dio diseños, medidas, disposiciones, materiales, colores
Y no solo para atender la estética, que se viera bonito, porque se ve bonito, ¿verdad? Se ve, wow, bien, vamos a decir, diseñado, pero no solamente en la estética, que es bueno, es correcto, ¿no? Pero ante los significados que tiene cada una de las partes de las cuales consta el tabernáculo, la estética pasa a segundo o tercer término. Esa es la realidad, aunque fue bonito, hermanos. Y todo eso pues lo conoceremos en este estudio del tabernáculo, en donde ahora solamente estamos dando una introducción al tema. Hay una gran cantidad de estudios. Si usted va a las páginas, ¿verdad? A la web, ¿cómo le llaman? Al Google o a la computadora, al internet, pues, hermanos, hay mucha información, ¿sí? Hay estudios serios acerca del tabernáculo que son los que tomaremos nosotros como referencia, ¿no? Y la verdad, ¿qué es lo que encontramos? Fíjese bien lo que encontramos. Encontramos en esos diferentes estudios del tabernáculo, sí, que hay cosas que todos los estudiosos coinciden en ciertos aspectos, ¿no? Y que son muy general o son de aplicación general, y está claro ahí lo que significan. Sin embargo, hay cosas que se complementan, no se contradicen, se complementan. Y es donde empezamos a rescatar riquezas espirituales para comprender más, ¿sí? Cuando verdaderamente nos interesa en nuestra mente, en nuestro corazón, ser instruidos por Dios a través de cada una enseñanza. Y esta enseñanza es de su palabra, hermanos. Así es de que se complementan unos a otros esos estudios, y en la multiforme sabiduría de Dios, ¿sí? Y esa sabiduría compartida con sus hijos, podemos deducir que es como si a cada quien Dios le revelara algo que complementa lo que le ha dado a otro estudioso del tema. Y cuando es dado por Dios, pues es complemento y no se contradice. Ahí es donde entra la importancia, hermanos, cuando es de inspiración, de revelación en este caso. Ya la etapa de la inspiración terminó, ¿no? Hoy es la etapa de la revelación. Entonces no se contradice. Y en este tiempo también, iglesia, pues nosotros apelamos a la revelación del Espíritu Santo para que en este estudio del Señor, de que nos da Dios a través de su palabra, Dios nos siga revelando su propósito a cada uno de nosotros cuando vamos comprendiendo cada día el sentido de lo establecido en esta gran lugar, que es el lugar oficial de adoración al Padre Celestial, llamado el tabernáculo, que para el pueblo de Israel era su santuario, en donde la presencia de Dios se evidenciaba claramente que descendía, ¿sí?, de tiempo en tiempo. En el capítulo 25 de Éxodo leemos lo siguiente. Si usted tiene Biblias con ayudas que tienen algún título, en Éxodo 25, desde el versículo 1, bueno, tiene un título que dice la ofrenda para el tabernáculo. Ahora, ¿qué significa la ofrenda para el tabernáculo? Bueno, que iban a entregar ya una ofrenda dedicada a Dios en el tabernáculo. No, todavía no estaba erigido, todavía no se había construido, hermanos. No, ¿qué es la ofrenda para el tabernáculo? Es que Dios pidió que toda la gente de lo que había traído de Egipto, porque acuérdense que cuando salieron les entregaron, sí, toda clase de utensilios de todos los aspectos, incluyendo oro, incluyendo tintas, ¿verdad? El famoso color púrpura, en donde les entregaron muchas cosas, y que Dios sabía que todo eso que había preparado, que habían sacado de Egipto, que les habían dado los egipcios, precisamente lo iba a utilizar para la construcción del tabernáculo. Entonces era la ofrenda, se iba a recoger, se iba a hacer un centro de acopio para que de ahí salieran, ya se juntaran los materiales y se empezara a construir. Entonces por eso es la ofrenda para el tabernáculo, para la construcción. Dice Éxodo 25:1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. O sea, debe ser una ofrenda. Acuérdense que toda la ofrenda que traemos a Dios, principalmente nuestro corazón, nuestra vida, hermanos, debe ser una ofrenda voluntaria, con convicción, sabiendo que lo estamos haciendo, sí, entregando nuestra vida, todo nuestro ser
al Padre Celestial, que es nuestro dueño, nuestro hacedor, nuestro redentor y el todopoderoso para nuestras vidas, hermanos. Debe ser por voluntad, dice, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. ¿Qué es lo que deben de traer? Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, que vamos a hacer un comentario muy interesante acerca de esta madera de acacia, hermanos, pero ahorita no nos adelantamos. Madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿De quién? Del sacerdote. Y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Con todo eso que va a traer el pueblo, van a ser un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora el versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios que van a estar en él, así lo haréis. Hermanos, y como un pequeño anticipo, como dice, como arras, ¿no? Como arras, hermanos, les comento de que lo que estudiaremos los miércoles que vamos a estar reuniéndonos aquí, que es el estudio del tabernáculo, hermanos, iglesia, hermanas, es un gran estudio que nos presenta desde el Antiguo Testamento, es decir, la historia del pueblo escogido por Dios, Israel, en donde, aunque ellos no tuvieron la revelación completa, pero nosotros sí, en donde precisamente nosotros que tenemos la revelación completa, se nos va a mostrar a plenitud la obra poderosa, grandiosa, maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo mucho antes de que se llevara a cabo. Esa es la realidad, hermanos. Bueno, solamente es un anticipo. Conoceremos pues a través del estudio del tabernáculo el proceso total de la salvación del ser humano, tal y como fue diseñada por Dios, el Padre de todos nosotros, el único y verdadero Dios. La Biblia entera, pues, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, le dedica cerca de 50 capítulos a este estudio. El tabernáculo nos muestra paso a paso el plan de Dios para la redención del hombre. Nos habla de la deidad, pero también la humanidad de Cristo. Nos habla de la sustitución del que Él tomó nuestro lugar. Nos habla de la expiación, de la reconciliación, de la justificación y de la santificación de los creyentes. La finalidad, pues, del tabernáculo era establecer el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, los israelitas. Las instrucciones, pues, para la construcción del tabernáculo fueron dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, tal como se registra también, y lo vamos a ver en el libro de Éxodo. El tabernáculo era una estructura portátil que pudo moverse con el pueblo de Israel a medida que iban recorriendo el desierto. El pueblo de Israel recorría el desierto. Dentro del tabernáculo, otro anticipo, dentro del tabernáculo, la presencia de Dios moraba en la forma de una nube durante el día y fuego durante la noche. Además, el tabernáculo funcionaba como un santuario para la oración a Dios. Contenía varios objetos sagrados, entre ellos, sí, que estaba en el lugar santísimo, el arca de la alianza, donde se guardaban las tablas de la ley, donde se guardaba, ¿cuál más? La vara de Aarón que floreció, el maná, sí, eso es lo que se guardaba ahí, hermanos. Así es de que esta arca representaba la presencia de Dios entre su pueblo. No hay, escuche bien lo que le voy a decir, no hay en la construcción del tabernáculo un sin propósito. Todo tiene un propósito. Todo es debidamente calculado en medidas y en propósitos con precisión exacta por Dios, porque todo tiene un significado. Y eso es lo que vamos a aprender, hermanos. Para terminar, iglesia, pero solamente como un punto, gran punto 2 de lo que estamos viendo hoy como introducción,
Les comparto lo siguiente, porque eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Les comparto lo siguiente, que al leer la escritura, perdón, nos encontraremos dos grandes referencias al tabernáculo, cuyo propósito de fondo es el mismo, pero que debemos mencionar para que usted identifique claramente. Dos grandes referencias, hermanos. ¿A qué dos grandes referencias? Bueno, acorde con los estudiosos de la Biblia, se identifican tomando en consideración el tiempo en la historia. Escuche bien, un tabernáculo de Moisés y un tabernáculo conocido como el tabernáculo de David, ¿sí? Para que usted no se vaya a confundir, ¿sí? Entonces vemos un tabernáculo de Moisés y otro conocido como el tabernáculo de David. Ya después, en otro tiempo, también vemos la edificación del templo hecho por mandato de Dios a través de Salomón, que cumple también los principios dados al tabernáculo. Ahora, vamos a observar así de gran manera estas dos épocas o momentos del tabernáculo, por llamarle así. Vamos a ver diferencias para que usted las pueda identificar del tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David, aunque el que vamos a estudiar nosotros, que es el completo, es el de Moisés, ¿ok? El de Moisés. Escuche bien, el tabernáculo de Moisés se describe desde el mandato de su edificación en el libro del Éxodo, en el capítulo 25 en adelante. Sin embargo, el tabernáculo, refiriéndose al tabernáculo de David, se muestra en la escritura a partir del libro del profeta 1 Samuel, capítulo 6, desde 1 Samuel, capítulo 6, que también fue profeta, Primera de Crónicas y en Amós, capítulo 9. Y hay ciertas citas en el Nuevo Testamento que hablan así lo mencionan directamente, tabernáculo de David. Ahora, vamos a ver algunas diferencias. En cuanto a la ubicación del tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. El tabernáculo de Moisés principalmente pues fue durante el Éxodo. Mientras que el de David, que el que se conoce como el tabernáculo de David, era a donde Dios le llevaba a David. ¿Sí? Él llevaba principalmente el arca. ¿Sí? Bien, la función. Una diferencia entre función del tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés, o de Moisés y David. El tabernáculo de Moisés era un lugar de adoración y de sacrificios, mientras que el tabernáculo de David se caracterizaba por la adoración a través del canto y la música. Otro, el acceso, la diferencia entre el acceso de uno y otro. Diferentes tiempos, diferentes momentos. Y acuérdese que pintaba sombra de lo que había de venir. Acceso. El tabernáculo de Moisés, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y en el de David, ¿sí? Los sacerdotes podían entrar libremente. Ministerio, en cuanto a ministerio, en el tabernáculo de Moisés se tenía un ministerio formal, ¿sí? Lleno de procedimientos, de rituales que Dios había establecido. Sin embargo, en el tabernáculo de David era una libre expresión de adoración. En cuanto al sacrificio, en el tabernáculo de Moisés, los sacrificios eran acorde con lo estipulado en Éxodo y en Levítico, exclusivamente o estrictamente. En el tabernáculo de David se incorporaron la música y la danza. De hecho, vemos un acontecimiento donde se enojó Mical, ¿no? Y criticó a David porque, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Bueno, fue lo que estableció precisamente David, de parte de Dios, porque acuérdese que una vez también se movió el arca de la alianza de una forma incorrecta y se pagó las consecuencias. Cuando se hacían las cosas conforme a la voluntad de Dios, sea en el tabernáculo de Moisés o en el de David, Dios respaldaba, pero cuando no, Dios se manifestaba también con alguna situación, como aconteció, ¿no? Cuando aquel que tocó el arca, pues cayó muerto, ¿no? El tabernáculo de David, pues, fue una estructura temporal que albergaba el arca del pacto
y simboliza el tabernáculo de David el acceso directo a la presencia de Dios, tanto para judíos como para gentiles. Sin embargo, en el de Moisés, exclusivamente era para el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, en donde, como mencionamos, una sola vez al año el sacerdote podría entrar al lugar santísimo, habiéndose purificado primeramente él de su pecado. En 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12-23, precisamente se menciona así al tabernáculo de David. Dice, y también en Primera de Crónicas 15:1. Primera de Crónicas 15:1 dice así: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Esa tienda precisamente significa tabernáculo. ¿Okay? Como lo vimos originalmente en los términos hebreos. La tienda especial para el arca estaba localizado a la par del palacio de David y se le conoce como el tabernáculo de David. Este era muy diferente del tabernáculo de Moisés, ¿sí? Vamos a ver este cuadrito que les puse ahí en algunas otras situaciones en donde se establecen, ¿sí?, por los estudiosos estas diferencias. Tabernáculo de Moisés estaba dividido en 3 áreas. El atrio, usted lo puede ver ahí. El lugar santo y el lugar santísimo, usted lo puede ver ahí en la maqueta también. En el tabernáculo de David, con respecto a esto, no había divisiones dentro de la tienda. El arca del pacto estaba en medio, simple y sencillamente. En el tabernáculo de Moisés, solo los israelitas podrían cruzar la puerta del atrio y ahí quedarse. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Sin embargo, en el tabernáculo de David, todos podían entrar al tabernáculo de David, incluyendo los extranjeros. En el tabernáculo de Moisés, el principal servicio eran los sacrificios en el altar del holocausto. También los sacerdotes ministraban a Dios en el lugar santo. Por el otro lado, bueno, en el caso del tabernáculo de David, se alababa a Dios sin cesar, como dice por ahí 24:7. Se alababa a Dios sin cesar. Ahora bien, el tabernáculo de David no pretendía sustituir al tabernáculo de Moisés de ninguna manera, el cual había sido restaurado en Gabaón en ese tiempo, y así lo podemos leer en 1 de Crónicas 21:29, 16:39 y en 2 de Crónicas 1:3. Más bien, el tabernáculo de David fue una revelación que el rey recibió como mensaje profético. En él, pues, se revela claramente el deseo de Dios de alcanzar, de conectar, de establecer un vínculo sin barreras con el ser humano. Ahora, no solo los israelitas, sino también con los gentiles, con los paganos de aquella época, ¿no?, que tenían la oportunidad de acercarse a Dios. Lo cual, como usted y yo sabemos hoy en este tiempo, es parte del plan de redención para toda la humanidad por medio de Cristo. El tabernáculo de David, pues, es como si solo existiera el lugar santísimo del tabernáculo de Moisés, pero en donde todos ya pueden entrar o podían entrar. En el tabernáculo de David, pues vemos la intención plena de Dios de extenderse a todos los hombres que quieran unirse a él, incluso, como le digo, los gentiles. Queda plasmado pues esto en la profecía de Isaías, en Isaías 56 del 1 al 8. Fíjese bien lo que dice el profeta, solamente puse una parte ahí. Escúchelo por favor. Dice, así dijo Jehová: guardad derecho, o sea, obedezcan las leyes, eso es lo que significa, y hagan justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y entonces bien, escuche bien, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, no diga así, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No, ni tampoco diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco,
porque así dijo Jehová, a los eunucos que guardaren mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y el nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. Entonces es una profecía, hermanos, de que todos tendrán entrada así a la presencia de Dios. Ahora, otra profecía o confirmando esta profecía que también le dio Dios al profeta Amós, hay una profecía de esto que tiene relación con esto, es paralelo a esto en el libro de Amós, que dice que el tabernáculo de David volverá a ser levantado. Escuche bien. Ahora, no sé si usted recibe esta revelación, ¿no? ¿Cuál es el tabernáculo de David que sería levantado? ¿Me lo dice por favor? Jesucristo, hermanos. Jesucristo. Amós 9, 11 y 12. En aquel día yo levantaré tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Sí, es para todas las naciones, hermano. Esta profecía, pues, de Amós fue citada por Jacobo, ¿sí?, en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 13 al 18. Y así dice esta cita bíblica. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, escúchenme. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, así dice, ¿no?, la profecía, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. ¿Qué tal, hermano? Bendición de Dios para todos, iglesia. Y hoy podemos precisamente ver la realidad de esa voluntad de Dios para toda la humanidad. El tabernáculo de David, pues, que podemos leer en la Escritura, representa la presencia de Dios en medio de su pueblo total. Sí, en medio de su pueblo. Anticipa, pues, la venida de Jesús como el Mesías en cumplimiento de las promesas que vemos desde el Antiguo Testamento. Y nos lleva a saber que Dios Padre traería una restauración espiritual tanto para Israel como para la humanidad entera por medio de Jesucristo. En la iglesia primitiva, pues, hermanos, hermanas, el tabernáculo de David fue abierto no solo para el pueblo judío, sino para los gentiles, quienes podían unirse en oración a Dios. Promesa, pues, que se cumplió de una forma visible en el día de Pentecostés, en donde hombres de toda lengua, raza y nación fue investido y recibió, pues, esa investidura, esa llenura del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, bienvenidos, iglesia, a este estudio del tabernáculo. Pero haremos este estudio del llamado tabernáculo de Moisés. Es el que vamos a hacer, estudio del tabernáculo de Moisés, ¿sí? Quien tiene a plenitud el proyecto de Dios revelado para toda la humanidad que desea enterarse de ello. Iglesia, terminamos hoy con esta primera clase, primera sesión del estudio al tema del tabernáculo de Moisés. Así es de que durante estos miércoles vamos a estar recibiendo bendición tras bendición y revelación de Dios, en donde todo lo que significa lo que Dios puso
en ese lugar. Amén. Oremos al Padre Celestial, iglesia. Señor, te damos gracias, porque recibimos, mi Dios, cada palabra como esa revelación que quiere traer madurez total, Padre, a nuestra fe. Gracias, mi Dios, por bendecirnos, Padre bendito, por revelarnos, mi Dios, tu voluntad perfecta a través de cada estudio serio, mi Dios, que en donde indagamos, escudriñamos, Padre, profundamente las riquezas espirituales que tú tienes para nosotros y cimentarnos en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos siempre la gloria y la alabanza solamente a ti, mi Dios. Gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima sesión, clase número 2. Dios les bendiga.